Odín, observando desde el Valhalla. Thor empuñando su martillo contra los enemigos de Asgard. Eso es lo que te enseñaron sobre los vikingos en la escuela. Pero aquí está lo que nunca te dijeron, lo que realmente sucedía cuando los Drakers vikingos llegaban a las costas. No estoy hablando de las batallas, no estoy hablando de las tácticas de combate, estoy hablando del después, la parte donde, si hubieran tenido cámaras en el año 850, las habrían apagado inmediatamente. Déjame pintarte una imagen que los libros de historia prefieren mantener en las sombras. Es el año 845, en la costa de Irlanda. Una reina celta acaba de ver cómo su fortaleza cae ante los invasores nórdicos. Sus guerreros esperan la muerte. Una muerte rápida, honorable, de guerrero. Eso no es lo que obtuvieron. Lo que obtuvieron fue algo que los vikingos habían perfeccionado durante siglos de conquista. Romper personas sin matarlas. Y si eras una mujer que llevaba corona, sí, se ponía infinitamente peor. Aquí está lo que nadie realmente habla sobre las leyes vikingas. Una vez que perdías, quiero decir, realmente perdías, como cuando tu ciudad ardía o tu ejército se rendía, dejabas de ser una persona. Los nórdicos tenían este concepto, brutal and thrall, palabra simple para una realidad despiadada. La derrota te convertía en propiedad. No importaba si ayer eras reina. Hoy tenías el mismo estatus legal que el ganado. Y mira, si esto te está perturbando tanto como me perturbó a mí cuando empecé a investigar. Si quieres más historias de la historia que nadie cuenta en los libros de texto, presiona ese botón de suscripción, porque apenas estamos comenzando aquí. Y créeme, esto se vuelve mucho más oscuro de lo que piensas. Ahora, aquí está el detalle que hace que tu sangre se congele. Las cautivas femeninas enfrentaban vulnerabilidades adicionales que los textos antiguos apenas susurran. La cultura guerrera vikinga, forjada a través de siglos de saqueos, veía a las mujeres capturadas como botín de guerra. Las sagas islandesas, esos relatos épicos, escritos siglos después, pero basados en tradiciones orales, contienen fragmentos de verdades que los escribas cristianos intentaron suavizar. Pero si lees entre líneas, si prestas atención a lo que no dicen directamente, la imagen se vuelve cristalina y aterradora. La línea entre prisionera de guerra y esclava no existía en la práctica vikinga. Existía solo en la imaginación de los historiadores modernos que prefieren no confrontar la brutalidad real. Pero los vikingos no solo rompían personas físicamente, habían perfeccionado algo más insidioso: el ritual público, la ceremonia de humillación. Y para las reinas capturadas, esto significaba algo que te va a hacer cuestionar todo lo que creías saber sobre la era vikinga. ¿Estás listo para la verdad? Porque una vez que la sepas, nunca verás esos documentales de History Channel de la misma manera. Y esto apenas es la superficie. Lo que viene después no es mito, no es leyenda. Es la parte de la historia que fue enterrada porque era demasiado incómoda para contarla. Si quieres que sigamos desenterrando lo que otros intentaron ocultar, suscríbete ahora, porque en el próximo capítulo, lo que le hicieron a las reinas cautivas hará que todo lo que creías sobre los vikingos se rompa en pedazos. Y antes de irte, dime en los comentarios desde qué país me estás viendo. Quiero saber hasta dónde está llegando esta verdad. Nos vemos en la oscuridad. Imagina esto: eres un jarro vikingo que acaba de conquistar un reino. Has capturado a la reina. Ahora viene el espectáculo. Y oh, ¿qué espectáculo era? Los vikingos no tenían el concepto romano del triunfo, pero tenían algo igualmente devastador: el Ingvellir, la asamblea pública, el lugar donde se tomaban decisiones, se juzgaban crímenes y se exhibían conquistas. Y las reinas capturadas, ellas eran el evento principal. La saga de Egil Skallagrímson, escrita en el siglo XIII, pero describiendo eventos del siglo X, contiene un pasaje que los académicos modernos raramente citan en público. Describe cómo una reina de Northumbria fue llevada ante la asamblea vikinga en York. No voy a traducir el nórdico antiguo textualmente aquí porque YouTube tiene reglas, pero el texto original
no deja nada a la imaginación. Primero venía la ceremonia de despojo, y no estoy hablando solo de joyas y coronas. Los vikingos tenían esta creencia de que el poder de un gobernante residía en sus símbolos de autoridad, la corona, el cetro, las vestimentas reales. Pero también creían que residía en algo más profundo, en la dignidad misma, en el respeto que otros te mostraban. Así que la ceremonia estaba diseñada específicamente para destruir eso. La reina capturada era forzada a permanecer de pie en el centro del círculo de la asamblea. Guerreros vikingos, jarros, incluso los trolls comunes, todos formaban un círculo alrededor, y uno por uno tenían permitido acercarse y tocar los símbolos de su realeza antes de que fueran removidos. La corona pasaba de mano en mano, manos sucias, ensangrentadas, manos de hombres que habían masacrado a sus guardias horas antes. El mensaje era claro: tu poder no significa nada aquí. Tu corona es un juguete que pasamos entre nosotros. Y tú, bueno, tú no eres diferente. Pero aquí está, donde se vuelve verdaderamente siniestro. Las leyes vikingas, preservadas en los códigos legales islandeses del siglo XII, especificaban exactamente qué le sucedía a una mujer de alta cuna una vez que se convertía en troll. Y las categorías eran específicas, deliberadamente específicas. Ambat, an esclava doméstica. El término suena casi benigno hasta que lees las regulaciones. Una ambat no tenía derecho legal a rechazar ninguna orden de su amo, ninguna. En las sagas están llenas de referencias oblicuas a lo que esto significaba en la práctica, referencias que los traductores modernos suavizan o simplemente omiten. Frilla en concubina, otra palabra que suena menos brutal de lo que era. Una frilla tenía un estatus legal ligeramente superior a una ambat, pero solo ligeramente. Y para una mujer que había sido reina, esta elevación de estatus era en sí misma una forma de tortura psicológica. Mira, decían los vikingos, te estamos dando un honor. Deberías estar agradecida por ser reducida de gobernar reinos a esto. Déjame contarte sobre Aud la Profunda. No, espera, ese no es su nombre real. Su nombre real se perdió en la historia. Aud la Profunda es lo que los vikingos la llamaron después de que la capturaran, después de que la quebraran. La saga del Axesete. Una de las sagas islandesas más famosas, menciona brevemente a una mujer de linaje real irlandés que fue capturada durante las incursiones del siglo IX. Los historiadores modernos la celebran como un ejemplo de una mujer vikinga poderosa, porque eventualmente se casó con un caudillo nórdico y ganó propiedad en Islandia. Pero ellos omiten la primera parte de la historia. La parte donde ella pasó 3 años como troll, la parte donde tuvo que servir en el salón de banquetes, sirviendo hidromiel a los hombres que habían matado a su familia. La parte donde su matrimonio con el caudillo no fue su elección, sino su única opción de supervivencia. Las sagas la llaman sabia y respetada. Pero cuando lees las descripciones originales en nórdico antiguo, las palabras tienen un matiz diferente. Yapu, profundamente pensativa, pero también profundamente dañada. Una mujer cuyos ojos habían visto cosas que la habían cambiado fundamentalmente. Los vikingos la honraron, dándole un entierro de barco cuando murió. Pero aquí está el detalle que te hace cuestionar todo. En su tumba, los arqueólogos encontraron no solo tesoros vikingos, sino también reliquias cristianas irlandesas. Una cruz, específicamente, escondida debajo de las armas nórdicas y las joyas. ¿Qué te dice eso? Te dice que incluso décadas después, incluso después de asimilarse a la sociedad vikinga, ella mantenía secretamente su identidad original, su fe original. Las cosas que los vikingos intentaron arrancarle, pero nunca pudieron completamente destruir. Ahora, déjame llevarte más atrás, al año 866, Inglaterra. La gran armada pagana de vikingos
acaba de conquistar el reino de Northumbria. El rey La está muerto, ejecutado por el águila de sangre. Ese método de ejecución brutal, donde te abren la espalda y sacan tus pulmones como alas. Pero el rey tenía una hija. La crónica anglosajona, ese registro histórico inglés, escrito por monjes, no la nombra. Solo dice, la hija real fue tomada por los paganos. Esa única línea. Eso es todo lo que obtenemos sobre su destino. Los registros escandinavos son más explícitos. La saga de Ragnar Lothbrok menciona que los hijos de Ragnar, quienes lideraron la invasión, específicamente buscaron a la familia real, no para matarlos necesariamente, para mostrarles que la sangre real inglesa no significaba nada frente al poder vikingo. Ibn Fadlan, ese viajero árabe del siglo X, que documentó las costumbres vikingas con detalle etnográfico, escribió sobre algo que presenció en el Volga, una ceremonia funeral vikinga, donde una mujer esclava fue honrada siendo elegida para acompañar a su amo muerto al más allá. Suena casi noble en la traducción, pero Ibn Fadlan describe exactamente lo que acompañar significaba. Y créeme, no hay nada noble al respecto. Aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende sobre los vikingos. No eran solo asaltantes aleatorios. Tenían un sistema económico entero construido sobre la captura y comercio de seres humanos. Y las mujeres de alta cuna, ellas eran la mercancía premium. El mercado de esclavos de Hedeby, en lo que hoy es el norte de Alemania, fue uno de los centros comerciales más grandes de Europa durante la era vikinga. Las excavaciones arqueológicas han revelado cadenas, grilletes y lo que los expertos llaman barracones de retención, lugares donde los cautivos esperaban ser vendidos. Y los registros de precios sobrevivientes de sagas y códigos legales revelan algo perturbador. Una mujer de linaje real podía venderse por 12 marcos de plata. Para contexto, un tral común valía 8 marcos. Una vaca valía 1 marco. ¿Por qué pagaban más por realeza capturada? 3 razones, y cada una es más oscura que la anterior. Primera, en valor de rescate potencial. Una reina capturada podía ser devuelta a su familia por un precio masivo. Los vikingos esencialmente inventaron el secuestro por rescate a escala industrial. Pero aquí está el giro cruel. Mientras esperaban el rescate, que podía tomar meses o años, la cautiva servía como troll. Así que los vikingos obtenían ganancias de su trabajo y del eventual pago de rescate. Segunda valor propagandístico. Poseer una ex-reina como troll era un símbolo de estatus supremo. Los jarls competían por estas adquisiciones porque demostrar que tenías realeza sirviendo en tu salón enviaba un mensaje de poder a otros. Soy tan poderoso que los reyes y reinas se arrodillan ante mí. Tercera razón, y esta es la que los libros de historia evitan completamente, en valor reproductivo. Los vikingos creían en la sangre noble, creían que los hijos de padres nobles serían superiores. Así que una frilla de linaje real que diera hijos a un jarl vikingo elevaba el estatus de esos hijos. Los niños llevaban el prestigio de ambos linajes. Pero considera lo que esto significaba para la mujer. Ella no solo había perdido su reino, su libertad, su identidad, ahora estaba siendo usada para producir herederos para los hombres que destruyeron todo lo que amaba. Y esos hijos, cuando crecieran, serían vikingos, hablarían nórdico, adorarían a Odín y Thor. No conocerían el reino de su madre, su cultura, su gente. Era un genocidio cultural operando a nivel reproductivo. Las leyes de Gulathing, uno de los códigos legales nórdicos más antiguos, establecen explícitamente que los hijos de un hombre libre y una thrall no eran automáticamente libres. El padre tenía que realizar una ceremonia de reconocimiento. Tenía que llevar al niño ante la asamblea y declararlo formalmente como su heredero. Imagina ser esa madre thrall, dar a luz a un hijo, pero no tener garantía de que tu hijo no sería también un esclavo. Depender completamente de la voluntad del hombre que te esclavizó
para determinar el destino de tu bebé. Los vikingos habían convertido incluso la maternidad en un arma de control psicológico, pero no todas las reinas se sometieron, y lo que los vikingos les hicieron a aquellas que resistieron, eso revela la verdadera profundidad de su crueldad calculada. La saga Heimskringla, esa historia épica de los reyes noruegos, escrita por Snorri Sturluson, contiene un pasaje que raramente se discute en círculos académicos. Describe a una reina sueca capturada que se negó a comer, un acto de resistencia silenciosa. Ella eligió morir de hambre antes que vivir como troll. Los vikingos no permitieron que simplemente muriera. Eso habría sido demasiado simple, demasiado digno. En su lugar, implementaron alimentación forzada. La saga describe el proceso con una franqueza brutal. Le abrieron la boca con palos de madera y vertieron caldo por su garganta. ¿Por qué? Porque su muerte, por sus propios términos, habría sido un acto final de desafío. Su muerte les habría quitado su propiedad y control, así que la mantuvieron viva contra su voluntad. Violaron incluso su derecho a elegir la muerte. Otra saga menciona a una princesa irlandesa que intentó escapar. La atraparon a 3 kilómetros de la costa, tratando de llegar a un barco pesquero que podría haberla llevado de regreso a casa. Su castigo fue específico y diseñado para asegurar que nunca lo intentara de nuevo. Le cortaron los tendones detrás de ambas rodillas. Una técnica quirúrgica brutal, pero precisa, que los vikingos habían aprendido de siglos de guerra. La dejó permanentemente incapaz de correr o caminar normalmente. Podía trabajar de rodillas o cojeando. Podía servir como frilla, pero nunca podría escapar de nuevo. Las sagas describen esto como práctico desde la perspectiva vikinga. No querían matarla porque ella todavía tenía valor, pero necesitaban asegurar la conformidad. Así que la mutilaron de una manera que preservaba su utilidad mientras destruía su autonomía. Aquí está el detalle que me persigue más que cualquier otro. Los anales de Ulster, esos registros históricos irlandeses mantenidos por monjes, contienen una entrada del año 869 que dice: a la hija del rey de Meath fue devuelta de los paganos después de 3 años. Entró en un convento y nunca habló de nuevo. Nunca habló de nuevo. No habló raramente. No fue traumatizada. Nunca habló de nuevo a Nese. Lo que sea que vivió durante esos 3 años como cautiva vikinga fue tan devastador que la dejó muda por el resto de su vida. Los monjes que escribieron esto no agregaron detalles. En la Irlanda católica medieval, algunas cosas eran consideradas demasiado horribles para documentar, pero su silencio habla volúmenes. Su refugio en un convento, su mutismo permanente, estos son testimonios de un trauma tan profundo que la lenguaje misma se volvió imposible. Y ella fue una de las afortunadas. Ella fue devuelta, fue rescatada. La mayoría nunca lo fue. La mayoría permaneció en Escandinavia o fue vendida a lo largo de las rutas comerciales orientales hacia regiones aún más distantes de casa. Entonces, ¿qué nos dice realmente todo esto? Revela algo sobre el poder que los libros de historia prefieren no examinar demasiado de cerca. Los sistemas legales que protegían a la nobleza se evaporaban en la frontera de la conquista. La dignidad otorgada al estatus real se disolvía en la derrota. La ceremonia pública de despojo, las leyes específicas de troll, diseñadas para diferentes categorías de esclavitud, los mercados donde la realeza era tasada como ganado. Estas no eran aberraciones, eran políticas calculadas, diseñadas para romper resistencia y mostrar dominación. La humillación sistemática de la realeza derrotada moldeó los miedos que mantuvieron a los enemigos de los vikingos cumpliendo durante siglos. Las excavaciones arqueológicas en Berka, Suecia, uno de los principales centros comerciales vikingos, han desenterrado docenas de esqueletos femeninos, enterrados sin joyas, sin armas, sin bienes funerarios de ningún tipo, solo cuerpos en fosas poco profundas. Los análisis isotópicos muestran que estas mujeres no eran locales escandinavas. Vinieron de las Islas Británicas, de Francia
de regiones eslavas. Estas fueron probablemente Thrace, que murieron en servidumbre. Ni siquiera se les concedió la dignidad de un entierro adecuado. Sus tumbas, sin nombre, son testimonios silenciosos de vidas vividas y perdidas en cautiverio. Pero aquí está lo que realmente necesitas entender. Esta historia no es solo sobre vikingos, es sobre cómo funciona el poder cuando se desata completamente. Es sobre lo que los humanos son capaces de hacerse unos a otros cuando los sistemas legales colapsan y la fuerza se convierte en la única ley que importa. Los romanos lo hicieron, los vikingos lo hicieron, los mongoles lo hicieron. Cada imperio, cada poder conquistador en la historia ha tenido que decidir qué hacer con los líderes derrotados, y esa decisión revela la verdadera naturaleza de ese poder. Las ruinas de Hidebi todavía están de pie en Dinamarca hoy. Puedes visitarlas, puedes caminar por donde solía estar el mercado de esclavos. Y cuando lo hagas, recuerda que los gloriosos saqueadores vikingos, celebrados en películas y programas de televisión, los guerreros honorables con sus códigos y sus dioses, operaban uno de los sistemas de tráfico humano más eficientes de la Europa medieval. Esta es la parte de la era vikinga que los documentales de History Channel omiten. Esta es la realidad que se oculta detrás de las imágenes dramáticas de drakers y guerreros con hacha. Y si piensas que esta historia pertenece solo al pasado distante, pregúntate, ¿cuántas veces hoy honramos el poder y la conquista sin preguntar qué costaron? ¿Cuántas veces celebramos a los ganadores de la historia sin considerar lo que le sucedió a los perdedores? Las reinas capturadas de la era vikinga no pueden contarte sus historias, pero los silencios en los registros históricos cuentan volúmenes. Las tumbas sin nombre gritan verdades que preferimos no escuchar. Esta fue su realidad. Esta fue la verdad prohibida. Y ahora que conoces esta verdad, ya no puedes desverla. La historia no grita, susurran. Y solo aquellos dispuestos a escuchar los silencios descubren lo que realmente ocurrió. Si estas historias te incomodan, si te hacen cuestionar lo que te enseñaron, entonces este canal es para ti. Suscríbete a Exploradores de Historia y quédate con nosotros, porque aquí no celebramos a los conquistadores. Aquí desenterramos lo que dejaron detrás. Y antes de irte, escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Quiero saber hasta dónde están llegando estas verdades prohibidas, porque mientras más lejos llegue esta historia, menos podrá volver a ser enterrada. Nos vemos en el próximo capítulo.